Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Que esto es así, que esto es asá. Mejor le preguntamos a los que saben. Entrevista. Bueno, charlar un rato con Daniel Rosso después de un fin de semana agitado, uno podría decir, pero ya con algunas certezas. Vengo diciendo que una elección también es un escenario en donde después va a haber una voluntad popular, se va a ejercer una partecita de la democracia, pero una parte muy importante, que es una elección, la posibilidad de ir a elegir a los representantes, votar y demás. Y ese escenario necesita de organización política, necesita de nombres y apellidos, y hubo mucho debate el fin de semana. Daniel, aquí te saluda Pablo Martínez desde Radio Aijuna para Cruce. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día a todos y a todas. Te agradecemos, como siempre, los minutos de charla. ¿Coincidís con que se va armando el escenario, pero que todavía como que le faltan partes? Sí, digamos, primero que se haya llegado de parte de todo el espacio kirchnerista, peronista, sectores independientes de izquierda, a una lista de unidad es algo importante, digamos, no hay que restarle valor. Ahora, fue todo en un proceso en donde la militancia estuvo como sometida a una especie de madrugada de aceleración cardíaca, ¿no? Porque todos impulsaban la unidad, pero al mismo tiempo todos la amenazaban. Es como si convivió durante este fin de semana la decisión política de unirse con la teatralización permanente de la ruptura. Es decir, el que mejor negociaba para llegar a la unidad es el que, como siempre, presenta de modo más verosímil su decisión de romper. Entonces, la atmósfera era de unidad, pero la lógica de presentación pública de eso que estaba pasando era de ruptura. Y es cierto, una negociación de lista es un espacio en donde siempre los sectores que negocian se intimidan, ¿no? Por eso el lenguaje de la negociación es la amenaza. Y acá, para que haya unidad, primero estuvo permanentemente la frase "está todo roto". Bueno, ese movimiento tenebroso entre la unidad y el precipicio tiene consecuencias, porque el deseo militante termina demandando lo básico, es decir, temen cualquier cosa pero en unidad, porque si gana el otro polo, gana lo despótico como estilo de relación social. Es decir, es como si a mayor fragilidad hubiera menor demanda. Bueno, me parece que ya está, se logró la unidad, ahora hay que ir por una propuesta de calidad, ¿no? Bueno, pensando un poco en eso de la propuesta, también se viene diciendo mucho y en base a algunos sondeos, algunas encuestas que uno tiene que empezar también a poner en valor o en lugar esos sondeos y esas encuestas. Pero se hablaba mucho de que la elección, al menos en la provincia de Buenos Aires, tiene más pesos respecto al sello que a los nombres y apellidos. Por lo tanto, uno podría decir que fue mucho más importante la instancia de alianza previa que finalmente los nombres y apellidos que se eligieron. Y yo ahí me gustaría charlar un poquito con vos, si vos ves también así, como que el sello, como que no hay ningún nombre y apellido que está por encima del sello en la voluntad de voto. Bueno, en parte, como vos decís, porque también se trata de una elección fragmentaria, o sea, se eligen representantes por circunscripciones, ¿no? Entonces, efectivamente, es una elección fragmentaria. Creo que eso se intentó en parte resolver con las candidaturas testimoniales, pero no sé si eso después termina dando resultado. Sí, y que no fueron tantas, hay que decir, porque en un momento parecía que iba a haber una avalancha de testimoniales y no fueron tantas.
Es cierto, es cierto. Ahora, en todos los casos, en una situación de crisis de representación política como la que estamos, la oferta dirigencial no puede ser solo una técnica de distribución electoral. Además debe ser la oferta de una propuesta que ponga de nuevo al sistema político en relación con la sociedad. Del lado de la Libertad Avanza hay algo de eso, de propuestas, o por lo menos de perfil de lo que van a hacer. Cuando ponen en la tercera sesión a un excomisario, claro, y empiezan a circular casos de inseguridad el mismo domingo en La Nación, aparece en tapa un tema de inseguridad en La Matanza, claramente con amplia cobertura en el interior. Parece que vamos hacia un escenario entre que los medios hegemónicos instalando el tema de seguridad y la Libertad Avanza eligiendo ese tema como tema central. Hay propuesta y hay estrategia, digo. Hay propuesta, claro, y estrategia, claramente. Bueno, digamos, de este lado no puede haber solo la puesta en escena de una técnica de distribución electoral. Tiene que haber rápido una propuesta acerca de lo que vamos a hacer, de lo que se va a proponer, sobre todo porque es una elección fragmentaria y va a costar mucho instalar ejes de discusión más generales. ¿Ves también, Daniel, el escenario de absoluta polarización o un escenario más parecido al que finalmente fue el de la última elección de hace 2 años? Lo pienso también, esa polarización, si la elección, tomando en cuenta que hay un proyecto político, el de Milei, si esta elección básicamente va a debatir eso, proyecto de continuidad sí, proyecto de continuidad no. Bueno, eso es lo que de algún modo va a definir, me parece, la elección. Y cuánto los réditos, entre comillas, del gobierno nacional logran imponerse sobre los perjuicios. Porque, digamos, estamos en un modelo en donde en simultáneo genera estabilidad de precios y por ahora estabilidad del dólar, pero en simultáneo hace crecer el desempleo, hace crecer el cierre de empresas. En la provincia de Buenos Aires hay cierre de empresas permanentes, y hay despidos, y hay suspensiones, y hay pagos de salarios en cuota. Bueno, hay que ver cuál de esas caras se logra instalar, y yo creo que ellos también ahora vienen con el tema inseguridad. Y además el modo en cómo ellos cerraron las listas es muy significativo, porque el acto de confluencia electoral entre las dos partes, la Libertad Avanza y el PRO, fue mostrado como un acto de humillación. El mensaje fue clarísimo. La forma libertaria última es el despotismo, es decir, la eliminación de la libertad. Y vos fíjate, es una proeza notable, porque niegan con su estilo el propio nombre. Es decir, la libertad de ellos supone el sometimiento del otro. Siempre que hay libertad, no hay libertad. Eso es un poco... están como poniendo en escena un estilo muy fuerte, con el cual creo que van a acelerar durante la elección. O sea, es todo lo que no se somete va a tender a ser excluido en esa lógica. Y del otro lado, bueno, por eso es necesaria una propuesta lo más rápido posible que salga a intentar detener ese estilo, porque ese estilo es un desastre. ¿Por qué es tan importante el escenario en la provincia de Buenos Aires? Y lo pienso más allá del número de electores, digo, ¿no? Lo pienso simbólicamente, ¿por qué va a ser tan importante la elección de septiembre? Justamente me parece por lo que decís vos, porque lo que va a estar en juego, querramos o no querramos, es legitimidad adicional para el gobierno, o el corte del proceso de estabilidad y ascenso de legitimidad del gobierno. Sea cual sea el resultado, sea cual sea lo que se discute, lo que está en juego es eso, es este gobierno con todo lo que está haciendo, ¿tiene legitimidad popular, o este gobierno con todo lo que está haciendo empieza a perder la legitimidad popular? Bueno, si es lo primero que sale, bueno, el gobierno tiene preparado una agenda sobre la cual va a acelerar,
que tiene consecuencias para 20 años en la Argentina, o sea, reforma impositiva, reforma laboral, reforma previsional, o sea, son un conjunto de reformas por lo cual necesita un golpe de nafta, un golpe de legitimidad para poder llevarlo adelante. Del otro lado, el otro bloque tiene la responsabilidad histórica de decir, esas reformas no, o por lo menos no del modo que lo plantean ellos. Así que eso es lo que me parece se discute y por eso son tan importantes estas elecciones. La última, Daniel, empieza a salir también en los sondeos que hay un 20% del electorado que no sabe lo que va a hacer de acá a un mes y medio. Lo que pregunto, y le pregunto a alguien que conoce de comunicación política, si en un mes y medio hay capacidad para convencer a parte de ese 20% que vaya a votar y que te vaya a votar en definitiva. Bueno, es difícil, pero es lo único posible hacer. O sea, es lo que debería lograr la oposición es darle utilidad al voto, porque cuando vos tenés un porcentaje tan alto de gente que no sabe que se vota o que ha decidido no ir a votar, es porque el voto deja de tener relación con los cambios en su vida cotidiana. Los que votan por ideología o los que votamos por grandes concepciones somos una minoría. De última, la mayoría de las personas que votan lo hacen en términos de si ese voto es útil para los cambios de su vida o no es útil. Si no es útil no va a votar o no se informa. Si siente que puede tener alguna utilidad, se involucra más, se informa más. En ese sentido, el pueblo nunca se equivoca. Si no va a votar o no se informa, es porque viene en una secuencia en donde el voto anterior no le ha significado modificaciones importantes en su vida. Entonces dice, bueno, yo no voto. Ni siquiera necesariamente hay bronca, En muchos casos hay apatía. Apatía, sí. Pero ¿para qué me voy a levantar temprano y ir a pegar? Si estos tipos lo único que hacen es pelearse ellos, ¿no? Entonces me parece que es un mes y medio en donde se juega todo en la Argentina, es muy importante. Daniel, te mando un abrazo, ojalá que podamos hablar prontamente y bueno, seguir pensando un poquito cómo viene todo este 2025 que tiene proceso electoral y que también tiene protagonista a nuestra provincia de Buenos Aires. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, gracias, hasta luego. El buen día para Daniel Rosso, sociólogo y periodista. Bueno, hacía rato que queríamos hablar un ratito con él, empezar a enfocar, a dimensionar también la elección que se viene. Uno piensa primero en septiembre, que según también analizan algunos, por arrastre puede llegar a ser la más importante, al menos en territorio bonaerense, como que la de septiembre se puede llevar puesta la de octubre, dicen algunos. Después hay que ver, después hay que ver todo, después hay que ver qué sucede, qué pasa con las voluntades, sería. Y además, bueno, cómo se va creando ese escenario. Venimos de un fin de semana muy, pero muy intenso para el armado finalmente de listas. De hecho, hay algunas listas que todavía hay tiempo para que se terminen de cerrar este día lunes. Y después de hablar con Daniel Rosso y después de tener algunos conceptos para saber por dónde ir pisando y moviéndonos, después de esa madrugada de aceleración cardíaca, me encantó, casi como se podría poner en el diagnóstico médico, ¿sí? El MAC, el MAC, madrugada de aceleración cardíaca. 11 de la mañana en la Patria de las Moscas se juntan todas las bandas, todas las partes de cruce, y van a estar hablando un poquito más de cómo fueron esas madrugadas y de los nombres. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.